Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación que tiene que ver con tres magnitudes: el voltaje, también llamado diferencia de potencial o tensión, la resistencia y la corriente. La ley de Ohm establece que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, es decir, que estas dos medidas son directamente proporcional. Y se han hecho algunos triángulos que tienen que ver para obtener las diferentes fórmulas para calcular tanto voltaje, corriente o resistencia. Bien, el triángulo tiene al voltaje en la parte superior y en la parte inferior tiene lo que es la intensidad y lo que tiene la resistencia. Y a partir de acá se deducen las fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero calcular voltaje, ¿a qué va a ser igual? A I por R. Están en la misma línea, están multiplicando. Intensidad. Si yo quiero calcular intensidad, ¿a qué va a ser igual? En este caso sería voltaje, que está arriba, sobre resistencia. Y si yo quiero saber la resistencia, me baso en los otros dos, que sería voltaje sobre intensidad. Así es como nosotros podemos obtener lo que son las fórmulas, o también solamente podemos despejar. El voltaje tiene sus unidades en volts, la corriente en ampere y la resistencia en ohm. Aquí tenemos una figura. Aquí podemos ver qué significa cada una de estas unidades. Como estamos trabajando con corriente eléctrica, lo que es amperaje es la corriente, es decir, el flujo que va a pasar a través de un elemento. El voltaje, es la fuerza con la cual lo va a estar empujando. Y la resistencia, que en este caso está dado en ohms, es la oposición a que fluya la corriente. Como vemos en la figurita, el ohm está tratando de que no pase lo que es la corriente, mientras que el volt le está aplicando fuerza para que sí pueda pasar. Bien. La resistencia es la capacidad de resistirse a flujos de corriente eléctrica. Sus unidades es el ohm o también volt sobre ampere. Y además tenemos otra medida. La otra medida es la conductancia, el opuesto a la resistencia. La conductancia es la unidad de medida para ver que también un elemento conduce corriente eléctrica. Y tenemos el primer ejercicio. En el siguiente circuito, calcule. Bien, en este caso, yo tengo el elemento de voltaje, 24 volts. Este símbolo que tengo acá representa el símbolo de voltaje de corriente directa. Hagan de cuenta una batería, una pila. Y este símbolo que tengo acá representa una resistencia. Entonces, si yo tengo un voltaje y tengo una resistencia, ¿cuál es la unidad que me falta? ¿Cuál es el elemento? En este caso, sería la corriente eléctrica. Entonces, voy a aplicar lo que es la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje vale 24. La resistencia es 820 ohms. Al realizar la operación, obtenemos que la intensidad de corriente es igual a 0.02927 amperes, lo que también puede ser escrito como 29.27 miliamperes. Tenemos el siguiente ejercicio. Un resistor se construye con una barra de carbón
que tiene un área de sección transversal uniforme de 5 milímetros cuadrados. Cuando una diferencia de potencial de 15 volts se aplica en los extremos de la barra, hay una corriente de 4 por 10 a la menos 3 amperes en la barra. Determine la resistencia de la barra y su longitud. Bien, si nos damos cuenta, tengo lo que es la diferencia de potencial, voltaje, y tengo lo que es la corriente. Por lo tanto, puedo aplicar la ley de Ohm para calcular lo que es resistencia. Aquí lo tenemos. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual al voltaje, 15 volts, intensidad 4 por 10 a la menos 3 amperes. Al realizar esta operación, obtenemos que la resistencia es de 3750 ohms. Y bien, ya que tengo la resistencia, voy a calcular la longitud utilizando la fórmula de resistencia, que es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Como yo quiero calcular longitud, tengo que despejar. La A está dividiendo, pasaría multiplicando. La resistividad está multiplicando, pasaría dividiendo. Y obtengo que la longitud es igual a resistencia por área sobre la resistividad. La barra es de carbón, entonces debemos de buscar en la tablita la resistividad. Aquí lo tengo. El material carbón. La resistividad es de 4 por 10 a la menos 5 y el uso es semiconductor. Bien, entonces al sustituir, la longitud va a ser igual a la resistencia que obtuvimos en el paso anterior, 3750 ohms. El área de sección transversal es de 5 milímetros cuadrados. Como lo necesito en metros, hay que aplicar una conversión. Un metro cuadrado es igual a 10 a la 6 milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados con milímetros cuadrados se va. Entre la resistividad, que en este caso es 4 por 10 a la menos 5 ohms metro. Entonces, al realizar esta operación, vamos a obtener que la longitud es de 468.75 metros. Aquí tenemos unos ejercicios. Van a calcular lo que es corriente, resistencia, voltaje. Más que nada, estos acá se realizan con lo que es la ley de Ohm, aunque en algunos casos tendrán que utilizar los temas vistos anteriormente, por ejemplo, cómo calcular el valor nominal de un resistor que tiene esos colores. Y también van a calcular, aplicando la ley de Ohm, van a calcular lo que es la corriente o el voltaje. Voltaje y resistencia calculan corriente. Corriente, este símbolo que tengo acá es una fuente de corriente. Y aquí tengo lo que es una resistencia. Una K o 2.8K se refiere a kilo. Es decir, un kilo que al final de cuentas son 1000 ohms. Y en este caso, 10.000 amperes, tiene que convertir antes a amperes. Nos vemos en el siguiente video.